Hola amigas y amigos de México Unido, ¿qué tal la semana? Estuvo súper movida y sobre todo en temas en nuestra relación bilateral con Estados Unidos, porque la Casa Blanca, con un toque de diplomacia al estilo Trump, acusó a México de ser el mejor amigo de los cárteles y una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. ¿Cuál fue la solución? Pues un amable arancel del 25% a los productos mexicanos y canadienses. ¿Por qué? ¿Qué mejor manera de abordar el tráfico de drogas que con las tarifas comerciales? Los cárteles mexicanos son los líderes mundiales del tráfico de fentanilo, metanfetamina y otras drogas. Tienen una alianza con el gobierno mexicano. Así lo escribió la Casa Blanca en una serie de posts en su cuenta de X. Estas declaraciones son brutales. Donald Trump declaró que por compasión, así lo dijo en verdad, decidió pausar los aranceles del 25% hacia México por un mes. Y aunque Sheinbaum lo cantó como un éxito, como un gran logro, con la defensa, incluida la defensa de nuestra soberanía, realmente nos costó desplegar 10,000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera norte, porque eso siempre es fácil de organizar en un abrir y cerrar de ojos. Hablar de las causas realmente de las drogas, de la movilización de drogas a Estados Unidos, ya es otra cosa. Ellos que dicen que atacan las causas, pues las causas son ellos, las causas es esta complicidad de esta red política con la red criminal que ha permitido que crezca y que vayan a Estados Unidos todas estas drogas. Bueno, pues bien, no están atacando las causas, nada más le están dando a tole con el dedo y esto no resuelve nada. Y a cambio Estados Unidos prometió trabajar en evitar que las armas de alto poder fluyan hacia México. Además, ambos países acordaron grupos de trabajo para abordar seguridad, comercio y migración. Todo esto mientras Trump sigue creyendo que hay un déficit comercial. Y aunque Sheinbaum ha intentado, obviamente sin éxito, explicarle que el déficit per cápita cuenta otra historia, él no está convencido. Y así los elementos de la Guardia Nacional llegaron a Ciudad Juárez, descobijando otras zonas del país. Ya saben ustedes que México está enfrentando muchísimas guerras contra el narcotráfico. Y digo muchísimas guerras porque sí, hay focos rojos en todo el país. Bueno, pues para darnos el lujo de mandar 10,000 elementos de la Guardia Nacional, para eso estamos. Por otra parte, Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, reveló que incluirá a los cárteles mexicanos en la lista de terroristas como parte de los nuevos compromisos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ante la imposición de aranceles. Entre algunos aspectos, Trudeau dio a conocer que los aranceles del 25% implementados por el mandatario estadounidense fueron suspendidos por un plazo de 30 días a cambio de trazar nuevos planes en materia de migración y la lucha contra el crimen organizado. Mientras tanto, en México, tras la llamada de Claudia Sheinbaum con Donald Trump, aviones de inteligencia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos ingresaron al espacio aéreo mexicano. Esto seguiremos dándole un seguimiento para saber qué es lo que están haciendo y para qué se encuentran en nuestro territorio. Y por si los morenistas vinculados con el crimen organizado dejaron de preocuparse tras el acuerdo de la pausa de aranceles, no deberían de estar tan tranquilitos y mucho menos seguros, porque Trump Homan, el zar de la frontera de Donald Trump, afirmó el martes pasado que se puede poner violento el combate contra los cárteles mexicanos frente a las medidas que ha tomado el gobierno de Estados Unidos con la declaración en Estados Unidos como grupos terroristas y la política contra migrantes. En entrevista con Fox News, el funcionario federal afirmó que estos grupos criminales no se van a quedar quietos por las medidas de seguridad que les han frenado sus negocios en la frontera, como el tráfico de personas y el de drogas. Además, lanzó una amenaza contra los cárteles mexicanos en caso de atacar a elementos estadounidenses. Si dañan a un elemento fronterizo o a uno de nuestros soldados, el presidente Trump no dudará en tomar medidas extremas. Homan afirmó que los estadounidenses también consideran atacar a los cárteles en territorio mexicano en caso de que esto suceda. No sabemos qué pasará con sus socios políticos que se encuentran en el gobierno. Habrá que ver.
So let me ask you about the cartels. They've made a clear warning to you and to the United States that, we're going to escalate our violence. So now we're seeing not only Mexican troops after this deal that Trump made with Mexico's president, and also U.S. troops headed to the border. How are you going to utilize the military? We know what the military can and can't do domestically, but in a scenario like this, how do you plan on using the military? Could they get involved in the violence if the cartels strike? Yes, and we expect them to. But the Mexican military, President Trump's able to get Mexico to put military on their northern border. That will certainly help. I think the cartels would be foolish to take on the military, but we know they've taken on the Mexican military before. But now we have the United States military on the border. We got the men and women of the Border Patrol. Do I expect violence to escalate? Absolutely, because the cartels are making record amounts of money. They're making record amounts of money in alien smuggling and trafficking of women and children and drugs. Tras una sesión de casi 9 horas en la Cámara de Diputados, se aprobó la reforma a la ley del Infonavit y la Ley Federal del Trabajo. En la votación general, 346 diputados estuvieron a favor. Claro, los del régimen, que son bien expeditos en sacar todas estas reformas que les conviene para seguir saqueando al país. Y obviamente la oposición votó en contra. Morena y sus aliados defendieron la iniciativa que busca que el Infonavit construya 5,000 hogares durante este sexenio. ¿Pero qué podría salir mal? Escuchemos a la oposición, que siempre, pues tan aguafiestas, ¿no? Se atrevió a señalar algunos pequeños detalles, como las lagunas del dictamen y la cuestionable capacidad del director Octavio Oropesa. Ese director que antes estaba en Pemex, ahora anda por acá en el tema del Infonavit, es todólogo. Bueno, pues también expresaron su preocupación sobre la transparencia de los recursos, porque claro, la transparencia es algo que siempre le molesta a Morena cuando se trata del manejo de fondos públicos. Escuchemos ahora lo que comentó José Elías, diputado del Partido Acción Nacional. Tengo aquí en mis manos la denuncia para presentar en contra de todas las personas que ostentaron cargos directivos en el Infonavit de 2012 a 2024 y la pongo a su disposición en este momento para firma. Vamos a ver cuántos diputados del oficialismo se atreven a poner su voluntad para que se investigue y se sancione ese atraco. Este atraco también es su atraco y es su robo. No se olviden que de 2012 a 2024, quienes fueron directores del Infonavit son su hoy senador de Morena y su actual director del Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México de su gobierno de Morena. El Congreso de la Unión, con ese toque habitual de eficiencia que platicábamos en la anterior nota, para aprobar la destrucción de la República, lograron aprobar el listado de candidatos para jueces, magistrados y ministros con las prisas de la mayoría oficialista. La oposición denunció irregularidades, pero con 321 votos a favor, de los cuales estuvo muy extraño porque Olga Sánchez Cordero se abstuvo, así lograron pasar esta ley. En el Senado, 83 votaron a favor y 38 en contra, pero Imelda San Miguel Sánchez, senadora por el PAN, apuntó que la reforma al Poder Judicial de la Federación es revanchista y totalmente antidemocrática. Y por su parte, Ricardo Anaya aseguró que todos los hechos que denunciaron antes de que fuera aprobada la reforma ocurrieron, como fue que hubiera personas dentro de los comités de evaluación que hizo el trabajo sucio al seleccionar a los aspirantes incondicionales del régimen para que llegaran al sorteo. Además, tuvieron un gran margen de posibilidad de que llegaran hasta la boleta. Es decir, las personas que nos están pidiendo que vayamos a votar el próximo 1 de junio para que sean nuestros jueces, ministros y magistrados, pues sean todos de Morena y con nuestro voto los legitimemos. Miren qué listos nos salieron estos personajes de Morena. Morena, ustedes lo saben, se ha encargado de polarizar al país, violando la Constitución en el acto para celebrar la Constitución. La República, para Morena, solo está representada por el Legislativo y el Ejecutivo. El Poder Judicial no importa, ya lo tienen ya está a punto de tenerlo en sus manos, porque no ha sido respetuoso
obediente, sumiso y sobre todo abyecto, solo porque no ha cumplido sus caprichos y les ha detenido, como debe de ser, cumpliendo con sus funciones, acciones inconstitucionales. Y por capricho, pues ahora hay que, y con el hígado de López Obrador, hay que destruirlo. Es por lo que Sheinbaum, violentando la Constitución, no invitó a la presidenta por primera vez en la historia de México, no invitó a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, a la ceremonia del aniversario de la promulgación de la Constitución en Querétaro, según ella, por razones obvias. O sea, ¿cuáles son estas razones obvias? Hizo enojar a López Obrador. Y sí dijo, por razones obvias no está invitada. La Corte no está invitada y va a estar el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, que para ella son los únicos que cuentan. Escuchen lo que dice esta mujer de forma tan cínica. Quiero preguntarle si la presidenta de la Corte, Norma Piña, está invitada para asistir mañana a la ceremonia de aniversario de promulgación de la Constitución en Querétaro. No, no está invitada. La Corte no está invitada. O sea, y no va a haber ningún representante. Va a estar el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Ok. ¿Cuál es la razón, doctor? Bueno, pues es obvia, ¿no? Ustedes recordarán cómo le dolió a López Obrador, se le veía en ese acto realmente enojado, en este 5 de febrero, cuando Norma Piña no se paró, cuando él entró. Entonces, ahí empezó esta persecución hacia la ministra por parte del orgullo herido del gran líder. Desde ese momento, la acusó, pero no paró, una acusación totalmente infundada, pero no solo eso, encarnizada, y la acusó de corrupción, que había corrupción en el Poder Judicial, y además tuvieron mucho más desencuentros desde que se anunció la reforma al Poder Judicial, no solo en el sexenio pasado, sino que ahora vemos que también Sheinbaum heredó este odio o tal vez está transmitiendo los deseos del gran líder. Una frase brutal. No es posible que por un lado el gobierno apapache a los adultos mayores y por otro lado los deje morir por falta de medicamentos. No hay más que decir. Es la herencia maldita de López Obrador. Vean este video de Claudio Ochoa en Latinos. Sigue el problemón por la falta de medicamentos en el país. Alrededor de 400 personas, entre médicos, trabajadores y adultos mayores, protestaron porque no hay medicinas en hospitales del Estado de México. Marcharon en 2 contingentes al Palacio de Gobierno en Toluca y también al Congreso local. Denunciaron que las farmacias de las clínicas están vacías, que no hay ni aspirinas ni paracetamol, ya que decimos de las demás, pues si no hay ni eso, que es lo básico. Le exigieron a la gobernadora, la morenista Delfina Gómez, atender el desabasto, contratar médicos, tanto generales como de especialidad, y abrir más citas para la atención de los pacientes. Aquí parte de esas movilizaciones. Maestra Delfina, queremos medicina. El senador John Kennedy le pone nombre y apellido al gobierno mexicano coludido con los cárteles y no es Calderón, es López Obrador y Claudia Sheinbaum para que dejen ya de preguntarse quién podrá ser. Pues bien, dijo que el gobierno mexicano está en el bolsillo de los cárteles. Escúchenlo ustedes. The president of Mexico until 2024 was President López Obrador. Is that right? And he ran for president with respect to the cartels on the slogan, hugs, not bullets. Is that right? Well, no, he did not run on his campaign Yes, he with that did. slogan. Yes, he did. Now, his hand-picked successor is President Steinbaum. Is that correct? Sheinbaum. Is that correct? Claudia Sheinbaum. Right. Am I right? Yes. Okay. I love the people of Mexico, and the people of Mexico are good friends. But isn't a big part of the problem that President López Obrador
and now President Scheinbaum, thank you for correcting me, by the way, live in the right front pocket of the Mexican drug cartels? Estados Unidos va por la total eliminación de los cárteles, ya que el Departamento de Justicia emitió hace algunas horas un memorando ordenando la eliminación total de los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales por instrucciones de Donald Trump. Ay, yo no sé cómo les va a ir a estos de Morena. Este documento exige un cambio de estrategia y mayor coordinación entre procuradores federales, seguridad nacional y otras agencias para enfrentar la amenaza del fentanilo y el crimen organizado. Golpear a los cárteles es necesario, pero ¿es realista esta meta? Hablar de eliminación total suena más retórica de guerra que a una estrategia viable. ¿Cómo lo lograrán? Afortunadamente, el secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, deslinda a México país, de las acciones de López Obrador. Vean esta entrevista. Va a estar muy interesante conocer esa estrategia que ellos han anunciado, que también incluye a las estructuras que son cómplices, estructuras gubernamentales, cómplices de estos cárteles. Va a estar muy interesante cómo vamos a ver cabezas rodar. Por su parte, el Mayo Zambada parece que ya está hablando y cuenta con una enciclopedia de declaraciones de acuerdo a una investigación que hizo Luis Chaparro, un gran periodista mexicano, y él habla en contra de políticos e impresentables afines al narcogobierno de Morena, y entre ellos el expresidente López Obrador. Sin embargo, hace una declaración de que es algo muy extraño que lo diga un narco, porque pues ellos lo que buscan es el negocio, no apoyar a un político porque creen en él, sino por las prerrogativas que van a tener después de apoyarlo. Pero aquí las declaraciones del Mayo son como más familiares, porque habla de él como una persona que él consideraba buena y creyó en su gobierno y por eso lo apoyó. En verdad es algo inaudito. El fundador del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, entregó una narcoenciclopedia a las autoridades estadounidenses tras su detención. Así lo reveló el periodista Luis Chaparro. Entre los nombres de este compendio de información se encuentra el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador. También contiene nombres de políticos, artistas, periodistas y empresarios relacionados al crimen organizado. Nombres como Mario López Valdés, gobernador de Sinaloa entre 2011 y 2016, y el actual mandatario Rubén Rocha Moya. Como Página Negra informó, el 25 de julio del 2024 fue detenido el Mayo Zambada. Tras su aprehensión por las autoridades de los Estados Unidos, inició un largo proceso de colaboración con información sobre políticos mexicanos. Según la investigación de Luis Chaparro, hubo políticos que Mayo Zambada catalogó como aquellos que fueron a pedir chichi, y otros de los que hablaba con más estima. El Mayo Zambada se refería a AMLO como alguien de quien apreciaba su forma de hacer política. Hasta el momento, el fundador del cártel de Sinaloa no ha querido hablar de grupos criminales rivales. Pero todas estas conversaciones conforman la investigación activa que las autoridades de Estados Unidos mantienen actualmente. Síguenos para más información en nuestras redes sociales como Página Negra. Y en el mismo sentido, López Obrador estuvo vinculado con el cártel de Sinaloa durante la mayor parte de los últimos 20 años. No solo lo señala Zambada, como lo vimos en la nota anterior, sino también el medio británico The Spectator. Este nuevo artículo se suma a los ya publicados por ProPublica y The Washington Post, que citan investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre las conexiones financieras entre López Obrador y el narcotráfico, algo que generó críticas del entonces mandatario federal a la agencia, los medios y al gobierno. Y la ola de violencia en Nuevo Laredo y en Tabasco no para. Ricardo N., alias Enrique Omando R., fue arrestado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, por fuerzas federales, provocando
persecuciones y tiroteos. Es el segundo al mando del Cártel del Noroeste. Ante la violencia, la alcaldesa Carmen Lilia Canturrosas aconsejó a los ciudadanos permanecer en sus casas. En Tabasco, un motín en un penal dejó al menos 7 muertos, según la Fiscalía. Además, el miércoles pasado, 8 personas fueron asesinadas, incluyendo 2 policías, y se registraron autos incendiados y ponchallantas en las carreteras. Y siguen los escándalos con Durazo y obviamente con el nepotismo de Guadalupe Taddei y sobre todo con estos vínculos que tiene Guadalupe Taddei con Morena, por lo cual siempre todas sus decisiones y todas sus sentencias siempre son a favor de este partido, aunque esté violando la ley. Pues bien, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, dio millonario contrato a las empresas de la familia de Alfonso Durazo. Veamos aquí las investigaciones de Latinus. El 15 de julio de 2022, cuando Durazo ya era gobernador y Taddei se estrenaba como titular del Instituto Sonorense de Transparencia, le entregó un contrato anual por $1,231,000 pesos a Inmobiliaria Alta Sierra, una empresa en la que son accionistas 2 hijos del mandatario y su esposa, de acuerdo con documentos disponibles en el Registro Público de Comercio. Alfonso Durazo fue administrador único de Altasierra entre 2010 y 2016. Tuvo poderes legales en la sociedad y en 2018 reportaba haber manejado al menos 2 de sus cuentas bancarias. Luego, todo quedó en manos de su esposa e hijos. Esta empresa ha sido clave en las operaciones inmobiliarias del gobernador de Sonora. Durante años, le sirvió para ocultar la posesión de al menos 9 bienes en México y Estados Unidos, como lo reveló Latinus en un reportaje publicado en 2021. El 15 de julio de 2022, el Pleno del Instituto de Transparencia, bajo el mando de Guadalupe Taddei, acordó cambiar sus oficinas e informó que solo había encontrado 2 propiedades en todo Hermosillo. Una de ellas era de Inmobiliaria Alta Sierra. Taddei votó a favor de esta opción en el Pleno y ese mismo día firmó el contrato de arrendamiento con Florentino Valencia Samaniego, cuñado del gobernador de Sonora y representante legal de Inmobiliaria Alta Sierra. Valencia Samaniego es un importante operador de la familia Durazo. Entre 2019 y 2021, coordinó programas sociales en la oficina que la Secretaría de Bienestar Federal tiene en Hermosillo. Y ya con su cuñado como gobernador, fue nombrado director del Centro de Evaluación y Control de Confianza de Sonora, cargo en el que seguía hasta 2024. Con la firma de Valencia Samaniego y de Taddei, el organismo de transparencia se trasladó en 2022 al primer piso del edificio marcado con el número 258 del Boulevard Luis Encinas, en la capital de Sonora. En el contrato de arrendamiento, Taddei avaló que participara como intermediaria la empresa Potenciadora Patrimonial de México, propiedad de Fernando Rojo de la Vega, actual secretario de Bienestar en Sonora y amigo de Alfonso Durazo Chávez, el hijo del gobernador, que benefició a la empresa china Mainland Headwear. La empresa de Rojo de la Vega y la empresa de la familia Durazo actuaron como una misma sociedad frente al Instituto Sonorense de Transparencia. Ambas ofrecieron el mismo domicilio, un local dentro de la Plaza Loma, ubicada en el 152 del Boulevard Ignacio Soto, en Hermosillo. En marzo de 2023, Taddei dejó el Instituto Sonorense de Transparencia y al mes siguiente, con el apoyo de Morena, se convirtió en presidenta del INE. Entre una gran avalancha de críticas, las Comisiones Unidas de Hacienda y Estudios Legislativos del Senado aplazaron indefinitivamente la discusión sobre la propuesta que permitiría embargar hasta el 40% del salario de los trabajadores para créditos de nómina. La medida, conocida como crédito de nómina con cobranza delegada, ha sido fuertemente criticada por la oposición. La oposición en el Senado, liderada por el PAN, se manifestó en contra, argumentando que la reforma perjudica los derechos laborales y revive prácticas de tiendas de raya. Y hay algo que poco importa a Morena, que son las y los niños de México. Ustedes saben que les ha quitado las vacunas, que ha deteriorado la calidad educativa, pero no solo eso, también las guarderías y todo lo que tenga que ver con los niños. Pero como parte de ir generando clientela electoral, pues ahora han decidido que la educación
se fomenta a través del adoctrinamiento. Ustedes escuchen este reportaje de ADN 40 con Javier Alatorre. Pero la transformación de cuarta que estamos viviendo nos tiene en la mira a todos. Busca degradarnos no solo en lo económico, sino en nuestros valores y reducirnos a esclavos. Nos quiere cooptar con su virus comunista y está empezando con nuestros niños y jóvenes, como nos comenta Juan Pablo Delgado. A ver, raza, a menos de que usted sea un padre o una madre de familia completamente irresponsable, estoy seguro que el día de mañana sus hijos estarán asistiendo a clases como todos los días. ¿Y por qué pasa eso? No es por el amor a las desmañanadas o porque les encanta el tráfico que sufren camino a la escuela. Para nada. Lo hacen porque tienen la esperanza de que yendo a clases tus huercos un día se van a convertir en gente de bien, en profesionistas fregones y en hombres o mujeres que quieren salir adelante y van a poder competir contra cualquier pelado que les pongan enfrente, sea un coreanito, un chino, un gringo o un alemán. ¡Ah, que mi raza! Pues me da mucha pena decepcionarlos, pero las autoridades educativas de nuestro país tienen otras intenciones para tus chamacos. Porque de acuerdo con el modelo que el gobierno llama la nueva escuela mexicana, la función de la educación hoy en día no es crear muchachos inteligentes, innovadores y con ganas de salir adelante. ¡No, hombre! ¡Faltaba más! Para los comunistas que hoy controlan el sistema educativo, lo importante en pleno siglo XXI es que tu chamaco se convierta en un agente revolucionario, que acepte su condición de oprimido y entienda valores como la justicia social, la redistribución de la riqueza y la conciencia colectiva. ¿Y qué onda con las matemáticas, la lectura o la ciencia y tecnología? Esas son babosadas burguesas que no tienen cabida en la nueva escuela mexicana. Pero ahora, escuchen esto. Hace unos días, la presidenta Claudia Sheinbaum reveló con bombo y platillo su flamante Plan México, un proyecto de desarrollo nacional que junto con los empresarios busca convertir a nuestro país en la 10ª economía a nivel mundial. Y mire, todo eso está muy fregón y lo que usted quiera, pero deje que le diga algo. Venga, ven, sin miedo al éxito. Si en verdad quiere usted a un México lleno de inversión y desarrollo, usted va a necesitar a gente capacitada, a muchachos profesionales, a jóvenes fregones y a trabajadores que tengan habilidades técnicas, científicas e intelectuales. Y créame cuando le digo que esto no lo va a lograr cuando tiene a comunistas trasnochados como Marx Arriaga poniendo a recitar a los niños la teoría de los oprimidos. Esto se va a lograr quitando a todos esos ideólogos del sistema educativo y enfocándose en una sola cosa: el aprendizaje empírico y científico. No es tan difícil, nomás mándelos a la fregada hoy mismo y punto final. Porque algo sí le aseguro: quitando a gentuza que quiere adoctrinar alumnos, México está un paso más cerca de ser la potencia económica que usted quiere. O díganme, ¿qué opinan los padres de familia? Es que en serio, date cuenta, compadre. Y de la misma manera, poco se habla de lo que sucede en Sinaloa. Hay una gran deserción escolar de las y los niños, obviamente por la violencia, mucho más exacerbada que en la propia pandemia. Muy grave, en verdad. Pero, insisto, los niños poco le importan a este gobierno. Pues así llegamos al final. Gracias por estar con nosotros, por habernos acompañado. Y yo les quiero avisar que esta semana próxima no tendremos conferencias martes y jueves, pero sí tendremos ya acostumbrados los videos que subimos, también los diferentes shorts, algunas cápsulas, y les tenemos una sorpresa porque pronto estrenaremos un programa de análisis con grandes personajes. Pues bien, yo espero que disfruten este fin de semana, la pasen muy bien, puedan descansar con todas estas noticias que seguramente les provocarán mucha paz. Pues muchísimas gracias y no olviden compartir esta información, compartir nuestro canal y darle un like a nuestras publicaciones porque nos ayudan mucho. Gracias, en verdad.